Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Miren dónde estamos, cómo ha cambiado totalmente el paisaje. Miren acá atrás, montañas, verde, mucha mucho que no vegetación. veíamos montaña, ¿no? Sí, estamos en estos momentos en Mucuyé. Manejamos varios kilómetros, nos desviamos mucho de la costa de Bahía. Seguimos en el estado de Bahía. Desde Valencia desviamos acá bien para el interior. Hicimos, ahora me bajaron un mapa, pero debemos haber hecho como unos 400 kilómetros. Vamos a visitar el Parque Nacional Chapada Diamantina. Es un parque muy grande acá en Brasil y tiene muchísimas actividades, así que después de un montón de tiempo volvemos a la montaña y les vamos a estar mostrando la travesía que vamos a hacer ahora. Pero antes tenemos que llegar hasta el punto de comienzo de la caminata, que es Guiné. Así que ahora nos quedan 2 horas de viaje para poder llegar al punto de partida. Nos vamos rápido porque se nos está haciendo de noche. Nos vemos allá. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Bueno, llegamos a Guiné después de unas 2 horas de viaje más o menos. Ahí dejamos el camper. El camino era todo de tierra, pero estaba bastante bien. Acá el pueblo es re chiquito y voy a dar la cámara para mostrarle. Desde acá vamos a preparar todo y este es uno de los accesos al parque, pero hay como 2 puntos para arrancar la caminata. Nosotros creo que arrancamos por uno que se llama... no me acuerdo. Mañana bien temprano vamos a ir para ese punto donde arranca la caminata. Miren allá al fondo qué linda que se ve la montaña. Acá hay una pequeña placita, enfrente de la pizzería esta que hay wifi. Acá estacionamos el camper y ya estamos manos a la obra armando la mochila. Hola. Tenemos invitados en casa. Nos habíamos separado con los chicos unos días, ellos andaban por Salvador, nosotros vamos a ir después. Hicimos hamburguesa de soja. Tenemos que comer mucho porque va a ser la última comida contundente de los próximos días. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Estamos listos? No sé, listos así, pero con la cabeza no sé si estoy seguro para caminar tanto, pero... María Eduarda, Sí. ¿lista para caminar? Casa, escuchando la música. Concentrando. Muy animada. Dejamos el camper una vez más y nos vamos a ir a la montaña. Hacía un montón que no nos íbamos tantos días. Creo que la última vez fue cuando estuvimos en el Chaltén. Hicimos la vuelta al Huemul, una de las mejores experiencias que hemos vivido. Si no vieron ese video, se los vamos a dejar acá arriba. Y ahora nos vamos al Parque Nacional Chapada Diamantina. Hay un montón de senderos y actividades para hacer. En este caso nosotros vamos a hacer el Valle de Patí. Y hay también diferentes opciones. Puedes diagramar circuitos de 3, 4, 5 días y dependiendo de cuánto quieras caminar y cuánto quieras recorrer. Nosotros vamos a hacer el Valle de Patí en 4 días y 3 noches. Vamos a caminar en total unos 45 kilómetros y bueno, vamos a tener días de 9 kilómetros, de 12, de 15 como máximo. Así que ahora les vamos a estar mostrando y compartiendo este hermoso recorrido que dicen que es uno de los lugares más lindos de montaña acá en Brasil. O que passou, Duda? 10 metros. Sempre acontece isso comigo. Eu sempre sou a primeira a poner o pé na lama e me quedo toda a trilha. No me dejes mentir, está, mira, ahí atrás se ve la banca estacionada. Hicimos 10 metros y ya empezaron a hacer renegar. Hicimos 1 kilómetro caminando desde donde dejamos los vehículos porque el camino estaba en muy mal estado porque había llovido bastante. Pero si no, se podría venir con vehículo hasta acá. Nosotros vamos a iniciar el sendero por Alellos. Hay otra entrada que se llama Becos y acá comienza el Parque Nacional Chapada Diamantina. ¿Estás preparada para tanta caminata? Estoy preparada. Estamos sacando la cuenta de que hace mucho que no caminamos tanto, pero estamos preparados. Lo bueno es que ahora no traemos peso ni de carpa ni de bolsa de dormir y demás, sino que vamos a dormir en la casa de gente nativa que está acá dentro del parque, así que va a ser una experiencia maravillosa.
Bueno, primer parada, después de una hora de subida, hicimos unos 2,5 kilómetros. Miren lo que es la vista, estamos en la cima. Hicimos la primera cumbre. ¿Cómo está el equipo? Muy cansado. Segunda parada del día, Río Preto, que es río negro. Y realmente es negro el color del agua. Ahí voy a bajar para mostrarles bien. Miren lo lindo que es, las piedras. Y miren el color del agua. Es bien oscura. Muy linda la vista, increíble. ¿Qué tal los sanduchitos de hoy? La mejor vista. Nos trajimos pan, queso, tomate, huevos para comer, pero esto es impagable. Nuestra Primer vista- almuerzo. Bueno, después de un almuerzo y una par de horitas de descanso, son las 3. Vamos a seguir caminando porque todavía nos quedan unos 6 kilómetros hasta llegar a la casa. Bueno, la bajada se está poniendo muy áspera, ¿no? Bueno, Sí, no te gusta mucho la bajada. no pasó. Pero estamos cerquita, ahí donde se ve esas construcciones, a ver si puedo hacer zoom. Ahí hay una iglesia y ahí vive gente y vamos a dormir ahí en la casa de un nativo y vamos a pasar la primera noche. El lugar es increíble. Lo que es este lugar, miren lo que es. Increíble. ¿Contenta? Llegamos. ¿Cansada? Muy cansada. Sufro mucho las bajadas cuando son así con pendiente porque me duele la rodilla. Pero El lugar llegamos, es increíble. Tener esas montañas, así esa vista de patio es increíble. No tiene Así precio. que valga la pena la caminata. ¿Qué tal ahí? La habitación, espectacular, ¿no? Se están riendo de mí porque no me animo a dormir en la cucheta de arriba. Tu hermano. ¿Viste? Perdido. Já caí uma vez. ¿Alguien de ustedes tiene miedo de dormir arriba y prefieren dormir abajo? Yo 100% de las veces. Som para isso. A ver. Cuando a mí me toca dormir arriba, prefiero agarrar el colchón y ponerlo en el piso porque no puedo descansar. Mirandas, sozinho desde que eu decida minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, o que vai tirar meu coração. ¿Me contás qué pasa? Porque llegué acá y están discutiendo por... Y vamos a hacer una polenta, pero las instrucciones están en portugués y aparentemente nadie sabe portugués acá porque no saben cómo hacer la polenta. La polenta ocupa en la lengua, pero también no sabe. Vamos a hacer polenta con salsa de tomate y soja que trajimos para abultar. Like a bird on a tree. Arrancamos bien temprano, somos los primeros que arrancamos. Preparamos un café, unas galletitas, tenemos una manzana, varias manzanas, pero para hoy tenemos una. Amaneció bastante nublado, hay una paz en este lugar.
esperemos que ahora en la mañana abra para poder ver bien la montaña. From up here, the world's Estamos listos para seguir caminando, ya armamos la mochila de nuevo. Ahora las próximas 2 noches vamos a dormir en otra casa, pero va a ser la misma, así que ahí vamos a liberar un poco de eso. ¿Dormiste bien? Sí, tengo mucho sueño. Y encima el día que está súper nublado, como que te invita a quedarte en la cama. in the great outdoors, forever free. Esta casa que está acá a nuestras espaldas fue la primera en abrir, en recibir turistas en el año 92, pero ahora está cerrada por la pandemia, así que va a ser la última en abrir. Pero desde el 92 recibiendo gente acá. Que yo no dejo de sorprenderme dónde está la casa. Miren lo que es. Un patio increíble. Bueno, después de una horita de caminata, unos 3 kilómetros más o menos, llegamos a nuestra segunda casa de los nativos. Acá vamos a pasar la noche de hoy y la de mañana. Así que vamos a dejar las mochilas y vamos a seguir caminando, pero ya con menos peso, por suerte. Mirá, que se está despejando Wow. la montaña. Le vamos a mostrar nuestro cuarto. ¿Qué tal? Adelante. Esta va a ser Mirá. nuestra habitación. Almohadas, sabanitas, 6 camas para nuestros amigos, Vale Libertad. Hola, Y Get Outside. jaconeros. Dejamos las mochilas, agarramos un bolsito con la comida y un poco de agua, para que estamos cruzando un río. Y ya estamos camino a el cerro de Castelo, que Castelo es Castillo. Tenemos 1 hora y media más o menos de caminata, son unos 3 kilómetros. Pero O sea, es una lo subida, lindo que es estar sin el peso de las mochilas para hacer eso. parece que volamos. Ahora vamos a cruzar el río y seguimos. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Llegamos a un mirador. Sinceramente, pregunté el nombre 4 veces, no entendí ni. Así que vamos a llamarlo. Ahí está, Darcesiña. Un mirador muy lindo de todo el valle de Patí. Impresionante. Ese que tenemos acá a la derecha es el cerro de Patí, que da nombre acá a todo el valle. Y ahora tenemos que subir hasta ahí arriba. ¿Estamos bien? ¿Tenemos certeza de que vamos a llegar ahí? Vamos a llegar. Estoy cansada, pero vamos a llegar. Esto se está poniendo bueno, ¿eh? Miren por dónde va a seguir nuestro camino. Creo que no es apto para claustrofóbicos. Increíble. Uy, miren la vista de acá. Qué buen lugar. You and me were meant to be. Estamos adentro de la gruta. Nos pidieron no hablar porque hay peligro de derrumbe. No vamos a filmar porque no se ve nada. Son 300 metros y está totalmente oscuro. No se ve nada. A mí me da mucho miedo. Meant to be in the great outdoors, forever free. Increíble el lugar donde hemos llegado. Estamos en la cima de Castelo, del Morro do Castelo. Impresionante. No, de esos lugares que no se pueden mostrar en fotos y en videos. Vamos a volar el dron igual, ahora le vamos a dejar unas imágenes fabulosas.
Y nos desviamos del camino. Ahora vamos a ir a una cascada, Cachoeira Funis, que la pasamos esta mañana cuando veníamos caminando, pero decidimos priorizar ir al morro donde estuvimos hoy porque había probabilidad de lluvia. Así que ahora vamos a ir. El camino se puso un poco complicado, estamos viniendo todo por adentro del río y hay piedras patinosas. Se está viniendo la tormenta. Tuvimos una discusión ahí de ideas si íbamos para la Cachoeira, para la cascada o no. Yo dije que no. Yo dije que sí, porque se viene la tormenta, así que esperemos que no nos agarre tanta tormenta. Mala decisión venir para la Cachoeira, nos agarró la Con Alechos tormenta. no queríamos venir. 4-2 fue la Porque votación. iba a alargarse a llover. Así que vamos a guardar el celu y todo dentro me olvidé el nombre de eso. Bolso estanco. Un bolso estanco que no se moja nada, así que vamos a guardar todo ahí. Nos vemos a la vuelta. ¿Estás bien? Mi amor, ¿estás bien? Necesitaste mucho. Porque pensé que me iba y uy, tengo la cámara acá y me dio mucho miedo. Bueno, últimos kilómetros. Por acá ya pasamos esta mañana, pero estaba más nublado. Miren lo que es la vista, el cañón este. Y hoy al mediodía estuvimos ahí arriba. Pará. Ahí arriba. Ahí, en esa puntita hacia arriba. Increíble, ¿no? Duro el día de hoy, ¿no? Duro. Pero la verdad es que vale la pena. Le zafamos de la lluvia, pero unas gotitas nomás, pero todo bien. Fuimos hasta la cascada. Y ahora nos quedan unos 10 minutos todo de bajada. La motivación es llegar a tomar cerveza. Una cerveza. Mirá. No sé si se escuchó el trueno, pero creo que vamos a poder llegar a la casa antes de la lluvia. Fue increíble, pero Quedamos con lo justo. Pisamos acá y se largó nada, con todo. ni 30 segundos. Mirá el aguacero. Bueno, acá tenemos al cocinero. Hola, mi amor. ¿Querés contar lo que hiciste? Tengo que pedirle perdón públicamente a mi enamorada. Nos fuimos a bañar y había 2 baños, yo me olvidé el shampoo. Y entonces fui para el baño de ella, le pedí shampoo. Y cuando me fui, se cerró la puerta y yo le cerré una trabita de afuera y la dejé encerrada en el baño. Y pobre, yo me terminé de bañar antes, me fui. Y al rato vine acá a la cocina y escuchaba que gritaba allá arriba en el baño. Te voy a dar un beso. Bueno, y ahora para compensar le estoy cocinando. Vamos a hacer unos fideos con verduras. Tenemos cebolla, pimiento, zanahoria, zucchini, tomate. ¿Qué tal estuvo el baño? Espectacular, frío pero renovador. Nos bañamos con agua helada. Así que estas cosas te hacen valorar más lo que tenés en tu casa. Un baño de agua caliente, se disfruta mucho. Oh, qué hambre. Tiene mucha pinta eso. ¿Está bueno? Lo cierto. Então estamos imortais, depois de 1 litro de cachaça. Cafecito y pan con manteca de azúcar para recargar energía. Ó, Carol. Segundo plato del desayuno, tapioca con huevo. Tapioca con huevo. Lo bueno es que en las casas, tanto como en la de ayer como en la de hoy, hay para comprar. Es más caro obviamente por la logística y lo lejos que está, pero no es tan caro, así que bueno, nada, eso lo puede ir regulando uno en función de su bolsillo, traer comida o comprar acá, o de hecho comprar acá directamente que ya te den el desayuno y la cena. Compramos 2 huevos para cocinar y acá está todo el equipo recargando energías para hoy. Llovió mucho anoche, así que El día promete.
No están muy animados, mi amor, estos chicos, ¿eh? No, estuvo lloviendo mucho. Y ahora está todo muy mojado y mucho barro, entonces probablemente tengamos que cambiar la ruta del día de hoy y que hay que ver si vamos a poder llegar. Sí. ¿Qué piensan ustedes? No sé, está, Espero que sí. sí, está muy malo. Miren, Duda está inmaculada. Después le vamos a hacer una toma cuando terminemos el día de hoy. Esa campera amarilla. Y está el día, miren, todo Muy lindo. tapado. Certo que va a abrir, sí o sí va a abrir. Bueno, la caminata de hoy está siendo toda así. Llovió mucho, 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 mucho. Así que estamos llenos despacito. Mucha agua. Ahí, en esa puntita, estuvimos ayer, que es el Morro do Castelo. Uy, estoy muy cansado, la subida de hoy viene bravísima, de a poquito va abriendo. Ahí ya se puede ver un poquito el cielo. Creo que vamos a tener un lindo día. Después de 2 horas y media de caminata llegamos a la cima do Morro do Sobradinho y antes de llegar acá a la cima hicimos una parada en el Mirante da Fenda, que la vista era increíble y veíamos donde estuvimos allá. Esta es la parte que no se ve, el estado de los pantalones y los zapatos. Es muy importante hacer este tipo de actividades con el calzado adecuado. Si es impermeable, mucho mejor. Pero ayer vimos personas haciéndolo con ojotas, con sandalias. Recién unas chicas con unas zapatillas, digamos así, que no tienen una suela que tiene agarre. Así que eso es muy peligroso. Por eso siempre tomen esos recaudos necesarios para hacer este tipo de actividades. Al Mirante do Callebrón, increíble lugar. Llegamos 2 minutos después, se cerró todo, ahora no se ve más nada, pero logramos sacar unas fotos y hacer unos videos. Increíble, increíble, el lugar más lindo que vimos en estos 3 días caminando. Vamos a comer unos sanguchitos y vamos a esperar acá un rato a ver si mejora el clima para sacar unas fotos más. Les voy a mostrar, pero ahora está todo cerrado. Vinimos a otro mirador. Miren dónde está mi novio. Ahí. ¿Qué necesidad? ¿Ustedes se colocarían ahí donde está Santi? Los leemos en los comentarios. Estamos esperando que abra se despeje un poco para poder ver las cascadas porque la vista es muy linda. Qué increíble lugar, fuimos a 2 miradores, la verdad que uno de los lugares más lindos que hemos estado en todo este tiempo de viaje. El Mirante do
Cachoeirão, sería mirador del Cascadón. Hay un montón de cascadas, es increíble, no apto para gente con Cardíaco. vértigo. Acá en Brasil usan mucho la palabra absurdo. Es realmente absurdo de lindo, impresionante. Nos encantó, de los mejores lugares. Acá sin duda es el mejor lugar que vimos acá en este recorrido del Valle de Patí. Impresionante. Increíble. Y ahora nos vamos a volver. No nos acompañó mucho el día, pero por suerte cuando llegamos acá abrió todo, pudimos sacar unas fotos increíbles. Bueno, terminamos la caminata el día de hoy, un día increíble, caminamos más de 16 kilómetros. Estuvo muy bueno el día de hoy. Y ahora unos fideos para terminar. Se ve muy mal la filmación, así que vamos a filmar muy poquito. Todos comiendo con mucho hambre, fideos con una salsa de quesos y una rodaja de pan. A disfrutarlo. Nos vamos después de... Hoy es nuestro cuarto día acá en el Valle de Patí y ahora emprendemos el regreso. Hicimos un cambio de planes en el tercer día, que bueno, nos quedamos sin conocer un lugar a causa de la lluvia y el lugar que íbamos a conocer hoy, el día 4, lo conocimos ayer, así que ahora directamente emprendemos el regreso. Bueno, está complicado, llovió 2 noches seguidas, miren cómo está el caudal del río y aparentemente vamos a tener que cruzar por acá, cosa que no queremos hacer. Me parece bastante peligroso. Tenemos todos los equipos, las cámaras. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, ahora los chicos fueron a ver cuánto realmente hay de profundidad para ver si es posible cruzar. La corriente está muy fuerte, los chicos están intentando hacer una fila, digamos, para hacer un pasamanos, pero el agua lo lleva a Santi. Pega em mim, segura, ó. Cara, calma, calma, escuta, fica de pé, devagar. Ó, pega no meu braço. Isso, tá segura, tá segura. Boa. Ahí, cara. Todavía no consigo recuperar la respiración. A mí me da mucho miedo el agua, la corriente. Estamos haciendo un pasamano para cruzar todas las cosas. Priorizamos en cruzar todo lo electrónico. Tenemos un bolso estanco. Pero bueno, la corriente está aumentando. No consigo que se me pase el miedo. Recargando energía después de la travesía. Llovió toda la noche y ayer también el río estaba muy crecido y el agua llegaba a la cintura. Así que como van a ver hicimos un pasamano humano para poder pasar todas las cosas, los equipos, la mochila. Bueno, llegamos a la van después de 45 kilómetros. Mira ahí el lechoso. ¿Qué pasa con este equipo? 45 kilómetros. Suceso. Dominiki, ese tobillo, ¿bom? Muy bueno. Resistió. ¡Woohoo! ¿Estás contenta? Estoy contenta. Caminamos mucho. Ahora volvemos al motorhome y hacemos un resumen de esta actividad. Hogar, dulce hogar. Qué placer llegar a casa, ¿no? Cuando estamos así llegando nos agarra una ansiedad. Por ver que estés todo bien. Yo siempre veo, lo primero que miro los vidrios de la camioneta. Todo perfecto, algunas cosas que habíamos bajado de la camioneta. Un éxito. Ya descansados en Mucuyé, de nuevo le vamos a contar un poquitito para ir cerrando esta travesía que la verdad fue una de las cosas más lindas que hemos hecho acá en Brasil. La verdad que estuvo muy bueno. Nosotros hicimos una travesía de 4 días y 3 noches.
Como contábamos al comienzo de este video, hay muchas maneras de hacerlo. Uno puede organizar su ruta en función, obviamente no vas a recorrer todos los lugares, pero tenés opciones de 3 días, 4 días, 5 días y demás. Entonces, bueno. Nosotros, lo que les mostramos en este video fue el Valle de Patí, Valle du Patí, que es una de las tantas atracciones que tiene acá este parque nacional que se llama Chapada Diamantina. Para hacer este circuito no es necesario hacerlo con guía, se recomienda porque no hay ningún tipo de señalización en el parque, no está permitido acampar libremente, entonces sí o sí uno tiene que ir a la casa de estos nativos y ahí tenés varias alternativas. Hay unas 30 familias que viven dentro de esta zona de parque, pero solo 13 de estas 30 aceptan que vaya la gente para visitar el parque. Se puede acampar en el patio de la casa de los nativos, que tiene un valor de 40 reales por persona, o también se puede dormir en las habitaciones que tienen preparadas, que tiene un valor de 80 reales por día por persona. Eso fue lo que hicimos nosotros. Además, nosotros elegimos llevar comida en las mochilas y comprar algunas pequeñas cositas en la casa de los nativos, que tenés ahí opciones. Pero si no, para quien no quiere llevar ningún tipo de peso, puede comprar directamente todo en la casa de los nativos o bien pagar 200 reales por día por persona, donde está incluido la cama, la ducha, digamos el baño y la comida, que te incluye desayuno y cena. Así que hay para todos los gustos y todos los bolsillos, cada uno lo puede ir adecuando. Y con respecto a los guías, hay diferentes ofertas, guías particulares y empresas, pero más o menos van entre los 100 y 150 reales por día por persona. Así que, bueno, lleva la verdad que un tiempito ordenar bien el recorrido, cuántos días van a hacer, así que les recomendamos, les mostramos nuestra experiencia y les recomendamos que si van a venir se tomen el tiempo para organizarlo bien. Pero sin duda que lo recomendamos hacer, es uno de los trekking más lindos que hay acá en Brasil. Nosotros esperamos poder seguir recorriendo acá, Chapada Diamantina. La verdad que el clima estos días, el pronóstico no está muy bueno, nos anuncia como una semana de lluvia, así que no sabemos si vamos a poder hacerlo, pero la verdad es que quedan varios lugares pendientes. Esperamos que les haya gustado este video, que nos dejen un me gusta y lindos comentarios. El que todavía no lo hizo, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse de ningún video. Nos vemos en un próximo video.